Ahora, vamos a hablar del ataque contra este sistema maravilloso. Vamos a hablar acerca de la estrategia evangelizadora que Satanás estableció en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Encontramos que el objetivo de esta iglesia es hacer miembros, no hacer discípulos. Por supuesto, esto no llegó de la noche a la mañana. Recordemos que la Iglesia Católica fue la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cristiana que se corrompió. Así que fue un proceso lento a través del cual Satanás cambió, atacó la predicación del Evangelio, atacó el proceso de transformación. Vamos a ver cómo fue que Satanás hizo este asunto. Primero, quiero recordar que aquí estamos hablando de una institución, no estamos hablando de los miles de católicos, buenos cristianos que existen y que han existido en esta tierra. No estamos hablando de los hombres y mujeres que dieron su vida por predicar el Evangelio. No, estamos hablando de una institución. Así que por favor hagamos separación en cuanto a la institución y a los hermanos que están allí. Recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él tiene un redil y tiene ovejas en todos los rediles. ¿Ok? Así que vamos a entrar con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha oración, sin la intención de dañar nada, pero tenemos que explicar lo que pasó en la historia, tenemos que explicar lo que dice la palabra de Dios. Pero por favor, tomemos en cuenta esto que acabo de mencionar. Ok, entonces, hemos dicho que el Pentecostés es la predicación del Evangelio para conseguir discípulos en todas las naciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando nosotros analizamos las religiones contra las cuales el cristianismo siempre ha existido, porque Satanás siempre ha tenido una iglesia falsa, un sistema de salvación falso. Satanás, desde el principio, desde el Génesis, con Nimrod y toda esa gente, se levantó un sistema de salvación falso. Dios siempre ha tenido un sistema de salvación verdadero. Así que esa es la lucha entre el bien y el mal. Las religiones falsas, inclusive el judaísmo, estaban asociadas al Estado. La religión del líder del Estado era la de sus seguidores. ¿Ok? Así que es importante, aquí asociamos al judaísmo con las religiones falsas, no porque el judaísmo haya sido una religión falsa, ¿ok? Sino porque queremos explicar la relación entre el Estado y la iglesia, que cambió con el cristianismo. Vamos a hablar un poquito en cuanto a esto, vamos a explicar. Cuando nosotros analizamos el judaísmo, entendemos que Dios estableció una conexión entre Él y el Estado también. O sea, que Dios escogió a un pueblo, a una nación. Así que automáticamente el ser judío o el ser israelita era una conexión con Dios, con el Dios verdadero. ¿Ok? Así que para lograr esto, Dios estableció la circuncisión de los niños a los 8 días de haber nacido, los varones por supuesto. ¿Okay? Así que el israelita ya formaba parte automáticamente del pueblo de Dios. Después venía lo que se llamaba la presentación. Era cuando la mujer terminaba su proceso de purificación, 40 días si era varón, 80 días si era hembra, y entonces debía llevar una ofrenda por la purificación de la mujer al templo, pues, y presentar al niño en el templo, así como fue presentado Jesús. Jesús fue circuncidado a los 8 días y después su madre lo llevó al templo con las 2 palomitas que se encontró con Simeón y toda la historia que nosotros conocemos. Así que era como una especie de confirmación. Después venía un proceso interesante que ocurría más o menos a los 12 años, que era cuando el niño comenzaba su edad viril, era como considerado como un hombre, un responsable delante de las leyes de Dios, a los 12 años. ¿Okay? Eso era el judaísmo.
Por eso dice al principio que las religiones falsas, al igual que el judaísmo, tenían una conexión, un tipo de relación con Dios que estaba conectado también al Estado. O sea, todo el que nacía en Israel debía ser circuncidado. Se suponía que debía servir a Dios y que debía cumplir las cosas que la ley establecía. Eso lo estableció Dios en el Antiguo Testamento. O sea que estaba bien para el Antiguo Testamento. El catolicismo, encontramos algo parecido al judaísmo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a los pocos días, el niño debe ser bautizado. Y después viene lo que se llama la confirmación. ¿Ok? La confirmación. Esos son sacramentos. Esto lo explicamos muy bien cuando hablamos acerca del tema de los sacramentos. Si usted quiere, por favor, busque ese estudio para que entienda un poquito más profundamente este asunto. Así que el catolicismo, no sé si basándose en el judaísmo, cambió lo que Jesús estableció en el cristianismo. Bautizan a los bebés más o menos a los pocos días o pocos meses de haber nacido. De esta manera se conectan a la iglesia, se conectan a Dios de acuerdo a esto. Después viene una confirmación, que es el segundo sacramento, en el cual el obispo realiza lo que se llama la confirmación al cristianismo, y es como un ungimiento. Se puede hacer cuando la persona tiene ya 17, 20 años o 25 años, en cualquier momento de su vida. Y cuando la persona se bautiza como católico adulto, entonces generalmente el bautismo y la confirmación van juntos, este asunto. Así que esto se estableció, y después la Iglesia Católica estableció lo que se llama la primera comunión. O sea que es cuando el niño, la niña comienzan a participar en la misa, pues. Es la primera misa en la cual ellos participan. ¿Ok? Esto pareciera aparentemente muy bueno, muy semejante a lo que el judaísmo estableció. Pero nosotros acá necesitamos, de acuerdo a la palabra de Dios, tener lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, el judaísmo estaba bien para su tiempo, estaba bien para el Antiguo Testamento, ese sistema, porque Dios escogió un pueblo, Dios escogió un pueblo político, una economía, una nación, pues. Pero en el cristianismo, Jesucristo estableció lo siguiente: primero, el arrepentimiento. O sea que la persona debe tener, o el niño o la niña debe tener la suficiente edad para entender que es un pecador, que necesita a Jesucristo, entender eso. Eso es lo que se llama el arrepentimiento, convencerme de pecado, de justicia, que necesito un Salvador. Y después esa persona, ese niño, ese adulto, esa niña, después que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, después que ha entendido eso, el bautismo. Esa es la fórmula que Jesús estableció, como lo hemos visto hasta ahora, para el cristianismo, para nuestra época. Dejó de lado el judaísmo porque ahora no es una nación, sino que Jesucristo tiene gente en todas las naciones. Por eso Jesucristo dice: no se metan en política. No se metan en política. Dice Pablo: no hay judíos, no hay griegos, no hay mujeres, no hay hombres, no hay siervos, no hay libres. No significa que no hay mujeres ni hombres, no. Significa que todos estamos iguales. Dios no quiere que nos metamos en política. El sistema es diferente. El sistema del cristianismo es diferente al judaísmo. Por eso el catolicismo debió seguir el sistema del cristianismo.